Bienvenidos y bienvenidas, hermanos y hermanas queridas, a este seminario de Apocalipsis que estamos iniciando en este preciso momento. Estamos muy felices de poder iniciar este seminario y saber que cada uno de ustedes está listo, porque nos espera un largo camino a través de todo los 22 capítulos que tiene el libro de Apocalipsis. Sin embargo, estemos atentos porque poco a poco iremos avanzando con el fin de que cada texto, cada profecía, cada tema del Apocalipsis pueda quedar bien sostenido, bien argumentado, con el fin de que todos nosotros podamos comprender mejor la palabra del Señor en Apocalipsis. Lo primero que me gustaría destacar con ustedes es hacernos una pregunta. ¿Qué significa Apocalipsis? ¿Qué es para usted Apocalipsis? En realidad, la palabra Apocalipsis significa el fin de algo. De hecho, algunos conceptos de algunas definiciones de diccionarios nos dicen que es el fin del mundo, o también el caos y los diferentes eventos apocalípticos que suceden con relación al fin de una era en este mundo, el fin del planeta. Eso es básicamente Apocalipsis, que está íntimamente ligado con el tema de la escatología. ¿Qué cosa es escatología? Escatología es aquello que proviene del griego, por supuesto, escato, que significa últimas cosas, o logía, que sería el estudio de las últimas cosas o los últimos eventos, que fue traducido al latín como novísimo, que significa las cosas nuevas, las más nuevas. Hablando de eso y del Apocalipsis, básicamente, estaríamos diciendo que el Apocalipsis es el estudio de las últimas cosas, de las últimas revelaciones de la historia de la humanidad. Apocalipsis de Juan, conocido también como el libro de las revelaciones de Juan. El autor básicamente es Dios, pero el escritor es el apóstol Juan. Aunque hay mucha duda con respecto a si fue realmente Juan el escritor, sabemos que después del año 150, los padres de la iglesia le dan la paternidad literaria al apóstol Juan, que estaba escribiendo el libro desde la isla de Patmos, a donde fue desterrado por el Imperio Romano. Y mientras estaba en aquella isla, que era una isla de minas, allí el profeta Juan, en armonía con los principios de Dios, comienza a recibir la revelación de Dios por medio del ángel del Señor, y comienza a ver una cantidad de visiones, simbolismos que representaban un pedazo de historia en el futuro a partir del momento en el que él está escribiendo. Así que entonces el apóstol Juan se encuentra en ese momento en la isla de Patmos. Pero veamos, ¿quién era el apóstol Juan? ¿Quién era? Lo primero que tenemos que entender es que el apóstol Juan era el hijo menor de dos hijos que tenía Zebedeo. Probablemente vivían en la región o en la ciudad de Capernaum. Capernaum era una de las ciudades que estaba a la orilla del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberíades. En ese mar, tanto Juan como también Santiago, que habían varios Santiagos, pero este Santiago no era el hermano de Jesús, sino que era Santiago, el hijo de Zebedeo. Era hermano de Juan. Estos dos muchachos se dedicaban al oficio de la pesca en el mar de Galilea, que en realidad no es mar, es un lago que es alimentado por el río Jordán, que baja desde los altos del Golán hacia el sur, perpendicularmente cayendo hacia el mar de Galilea,
después tiene una salida hacia el sur también, buscando, serpenteando los territorios escabrosos hasta la caída ya cerca de Jericó y desembocando así en el Mar Muerto. Así que entonces tenemos el mar de Galilea. Allí era donde Juan y su hermano Santiago se dedicaban a la pesca, y varios más, porque sabemos que Pedro también pescaba en el mar de Galilea. Y estos eran originarios probablemente de la ciudad de Capernaum o de algunos poblados cerquita por allí, porque cerca de Capernaum habían otras ciudades. Hacia el otro lado de lo que ahora sería Jordania, hacia el otro lado del mar de Galilea, se encontraban lo que se conoce como Decápolis. Eran una ciudadela compuesta por 10 ciudades, a las que Jesús en algún momento también fue a predicarles, en las que en algún momento fue y le sacó un demonio a un endemoniado, y este endemoniado, después de parecer un mendigo y demás, daba testimonio de Cristo Jesús. Pero regresando a Capernaum, del otro lado del Jordán, del lado de Israel ahora, en la región de Galilea, se encontraba entonces la casa de Zebedeo. Probablemente la esposa de Zebedeo era Salomé, y tenían estos dos muchachos que tenían un gran ímpetu, que en arameo había una palabrita que luego de pasar por el griego tenemos lo que se conoce como Boanerges. Jesús se refiere a ellos dos como los Boanerges, que significan los hijos del trueno. Y esto era precisamente refiriéndose a la fortaleza y el gran ímpetu de su carácter. Eran los dos de carácter fuerte, eran de pocas palabras, eran irritablemente, muy fácil, podían irritarse y llegar a los golpes. Así era Juan, así era Santiago. Cuando el Señor Jesús utilizó pues entonces Capernaum como el centro logístico de su ministerio en sus 3 años y medio que estuvo predicando en toda la región de Galilea y de Judea. Entonces, este era Juan, un hombre impetuoso, un hombre de carácter dominante, un hombre de pocas palabras, pero que en los 3 años y medio comenzó a conocer a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y llegó a conocerse como el apóstol o el discípulo del amor. El apóstol Juan es el que escribe aquella cita tan hermosa que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, en San Juan 3:16. El apóstol Juan es conocido no solamente como el Hijo del Trueno, sino como el discípulo amado, el apóstol del amor. Así que estuvo en momentos clave con Jesús. Estuvo en el momento cuando la barca se iba a hundir. Estuvo en el monte de la transfiguración. Estuvo con Jesús en el Getsemaní. Pero también estuvo con Jesús cuando Jesús estaba diciendo Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento cuando Jesús también le dice: por favor, cuida a mi madre, madre, he aquí tu hijo. Estuvo también en los momentos cuando Jesús resucitó, estuvo por allí cuando se desapareció a algunos de los apóstoles. Juan básicamente estuvo en los momentos más especiales de la vida de Jesús. Después de la ascensión de Cristo al cielo en el Monte de los Olivos, Juan regresa entonces a Jerusalén y se van al aposento alto, donde reciben el poder del Espíritu Santo por medio de aquella fiesta conocida como el Pentecostés. Y a partir de ese momento siguieron predicando hasta que los apresaron en Jerusalén y fueron llevados prisioneros, y a partir de ese momento se desconoce a ciencia cierta cuál fue la dirección que tomaron el resto de los apóstoles. Sí sabemos que el apóstol Pablo, con un equipo nuevo de seguidores de Jesús, se dirige hacia el Asia Menor, pero parece que Pedro y el resto de los apóstoles se va hacia la antigua Babilonia, allá por Irak.
y Juan, el discípulo más joven de todos. Después de que poco a poco fueron muriendo como mártires los apóstoles y los primeros seguidores del Señor, tenemos a Juan, que Juan finalmente es llevado al destierro, prisionero por el Imperio Romano. Y es en Patmos donde el apóstol Juan comienza a escribir el último libro de amor, el último libro de llamado al arrepentimiento que Dios hace o dicta a la iglesia de este tiempo. Es así como el apóstol Juan entonces escribe el libro llamado el libro de las revelaciones. El libro de las revelaciones acerca de los últimos tiempos de la historia humana. El apóstol Juan finalmente salió de la isla de Patmos y terminó, dice la tradición, en Éfeso. En la ciudad de Éfeso, donde estaba la mayor cantidad de la comunidad de los hermanos joanónicos o los hermanos cristianos que se identificaban mucho con el apóstol Juan. Finalmente Juan muere de causas probablemente naturales en la ciudad de Éfeso, o en la región de Éfeso. Así que entonces el apóstol Juan finalmente muere de causas naturales. ¿Cuándo? Pues más o menos entre el año 90 y el año 95, que fue también el tiempo aproximado en el que Juan escribe el libro de Apocalipsis. Así que vemos la isla de Patmos, que fue donde Juan fue llevado, desterrado, más o menos del año 90 al 95, donde él escribe, ya ancianito, escribe entonces el libro de Apocalipsis. Una de las cosas impresionantes es que en Apocalipsis 1 al 3, Juan se refiere al orden y al gobierno de Dios en el cielo de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es decir, la revelación de Jesucristo. ¿Quién le dio esa revelación a Jesús? Dice que Dios le dio, el Padre le dio. Para manifestar a sus siervos, ¿por medio de quién? De la inspiración del Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles, acerca de las cosas que deben suceder pronto. Vean dónde está el problema. Dios tiene el plan, se lo da a Jesús, el Hijo. Jesús adquiere el plan, se lo da al Espíritu Santo. El Espíritu Santo adquiere el plan y se lo da a los ángeles. El ángel viene con Juan y Juan se lo lleva a la iglesia. Y la iglesia recibe el libro de revelaciones. ¿Y qué hace la iglesia? Lo guarda. No lo lleva al mundo. El problema siempre seremos nosotros los seres humanos. Nunca cumplimos con el plan de Dios. Siempre nos gusta hacer nuestra propia voluntad. ¿Qué problema más grande tenemos, hermanos? Me gustaría que hablemos ahora de los métodos de interpretación que existen. De hecho, solamente vamos a tomar nada más 2 métodos, o tal vez 3, que explican precisamente acerca de cómo es que se debe interpretar las profecías bíblicas. El primer método es el preterista. El método preterista es el que cree que las profecías del Apocalipsis sucedieron allá en el primer siglo y que nada tienen que ver con el tiempo en el que vivimos. Es decir, que eso quedó muy lejos y que ya no es necesario tocar el tema. Básicamente, esa escuela, la escuela de interpretación profética preterista, surge en la Edad Media, allá por el año 1554 a 1613, por un sacerdote jesuita llamado Luis de Alcázar, español de hecho. Este era un sacerdote jesuita que después del Concilio de Trento, la Iglesia Católica se pone de acuerdo y nombra tanto a Luis de Alcázar como también a Francisco Rivera, que luego lo veremos, para que reinterpreten las profecías de la Biblia. Entonces, al reinterpretar las profecías de la Biblia,
este señor Luis de Alcázar ubica a estas profecías apocalípticas allá más o menos por los años del primer siglo, las persecuciones que se realizaban en el primer siglo. Y considera entonces que el cuerno pequeño de Daniel 7 y Daniel 8, que la bestia de Apocalipsis 13, se refería a la Roma imperial, que las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis 13 representan, según ellos, según el sacerdote jesuita, representaba a 7 emperadores, que la bestia de Apocalipsis 17 también representaba a la Roma imperial. Cuando toda la Reforma sabía que esa bestia representaba al Vaticano y a la Iglesia Católica, básicamente. Así que entonces Luis de Alcázar se da la tarea para poder enseñar esta escuela preterista a todos cuanto pudiese. Así la gente entendería que allá en el primer siglo se cumplió esta profecía. Cosa que no era así. Así que entonces, luego comienza el método de interpretación profética idealista. Este método dice y enseña que las profecías de Apocalipsis en realidad no son simbólicas. Son simplemente una forma en la que Dios quiere expresar el conflicto que hay entre el bien y el mal. Es una forma idealista de mencionarlo. Y por último, entonces tenemos el método de interpretación profética futurista. Y aquí yo sí les quiero dar una explicación un poco más razonable. Perdón, el futurista. Porque resulta ser que en el año de 1585 surge el nombramiento de Francisco Rivera, un jesuita también, que debía estudiar y reinterpretar las profecías, y este señor reinterpreta que todas las profecías de Apocalipsis se van a cumplir en un futuro muy lejano, que no es ahora, que es en un futuro muy lejano. A eso se conoce como el futurismo. Pero ahora sí me gustaría mencionarles tal vez este último método de investigación o método de interpretación profética. Y tiene que ver con el historicista. Aquí sí quisiera pedirles un favor de que me puedan seguir. Quiero llevarles al capítulo número 7 de Daniel, en donde encontramos algunas cosas impresionantes. El versículo 4 dice: la primera era como un león, noten esto bien, era como un león, hablando de las bestias de Daniel 7. La primera era como un león, paremos aquí. Versículo 5. La segunda bestia era semejante a un oso, paremos aquí. El 6 dice: seguí mirando y vi otra bestia semejante a un leopardo, paremos aquí. Y por último, en el versículo 7 nos dice: seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia, espantosa y terrible y muy fuerte. A esta no se le describe con nada. Pero entonces, nos tenemos que ir ahora al libro de Apocalipsis y el capítulo número 13, que nos habla básicamente de lo mismo. Mira lo que nos dice. La bestia que vi, versículo 2, Apocalipsis 13:2. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como oso y su boca como boca de león. Noten esto. Primero Daniel mira que las bestias, una parece león, la segunda parece oso y la tercera parece leopardo. El profeta Juan ve la visión al revés. Una parecía leopardo, la bestia. Tenía similitudes de un leopardo. También parecía el oso. Y también parecía león. Lo que quiero que entiendan es que entre Juan y Daniel hay por lo menos 600 o un poco más de años entre un profeta y el otro.
Mientras Daniel está viendo hacia el futuro las cosas que sucederían a partir de aquel momento en el que él vive, en el año de 1605 a.C., Juan está en el año 90-95 viendo la profecía, pero la ve hacia atrás. Daniel ve el león, el oso y el leopardo. Juan ve que la bestia se parece al leopardo, al oso y al león. ¿Por qué razón? Porque la interpretación profética es historicista. Hay una gran situación de unidad en estas dos profecías y en estas dos interpretaciones. Y así es, el resto de las profecías se interpretan desde la perspectiva del método historicista. Hay algo más que podemos encontrar en Daniel. El número 7 es muy común. 7 plagas, 7 bestias, 7 sellos, 7 iglesias. Es más, hay muchos números 7, séptimo día, muchos números 7 en el libro de Apocalipsis. Pero también existe el número 12. 12, es decir, 12 apóstoles. También encontramos dos grupos de 12, los 24 ancianos, dos grupos de 12. Y estos números son muy importantes porque el número 7 en la Biblia tiene mucha importancia porque representa el día del Señor. El número 12 representa también, en cierta manera, los redimidos de parte del Señor. Es un número especial. Y también encontramos en la Biblia muchos otros símbolos que vamos a estar tocando durante el estudio de este libro tan hermoso, del libro de Apocalipsis. Mis queridos hermanos y amigos, Dios es un Dios bueno y desde el principio nos dejó un orden y nos dejó la revelación de la Biblia, la revelación de la profecía, para que nosotros no estemos a oscuras con relación a la segunda venida de Cristo. Yo te quiero invitar, mi querido hermano, ahora que vamos a comenzar el estudio de Apocalipsis, que te agarres bien, que seas disciplinado, que apartes tiempo para poder estudiar con nosotros. Necesitamos estudiar más la palabra del Señor. Y a partir de hoy, date tiempo, abre tu corazón y deja que Cristo pueda entrar en él y pueda cambiarte para vida eterna. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque en tu amor infinito tú nos das el privilegio de ser tus hijos. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Te pedimos el perdón de nuestros pecados y también te pedimos, oh Padre eterno, que este libro de Apocalipsis sea una bendición para cada uno de nosotros. Señor, quédate con nosotros en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.